Antes de la Navidad, escribí en una tarjeta mi deseo de tener dinero y ser feliz. Esa misma noche, Papá Noel subió a mi cama. Miré los músculos que se escondían debajo de su rojo traje y me quedé perplejo. Creo que no pedí este deseo, dije. Él se detuvo un momento y abrió más su traje. No soy muy bueno leyendo, ¿no era este el deseo de felicidad?, preguntó. Una semana antes de la Navidad, tuve una discusión con Javier. Javier no es mi hermano biológico, pero se preocupa por mí más que un hermano propio. Me controla el dinero de bolsillo, lo que me pongo y hasta dónde voy. Justo en ese momento, le confesé que planeaba ir a un bar con amigos la noche de Navidad y que necesitaba un poco de dinero. Pensé que, al cumplir 20 años, Javier ya no me controlaría como antes. Pero, cuando lo escuchó, su rostro se enfrió instantáneamente. No, es peligroso salir de noche. Debes estar en casa antes de las 10, dijo. Por favor, ya tengo 20 años. Necesito una vida nocturna. Además, no es peligroso, tengo compañía, le supliqué. No, respondió él, firme. Después de varios intentos sin éxito, salí de la habitación dando un portazo y me encerré en mi cuarto, enfadado. Cuando vi la tarjeta de deseo y el calcetín de Navidad que Javier había preparado en mi cabecero, me enfadé aún más. Tomé un bolígrafo y escribí rápidamente en la tarjeta: quiero libertad, dinero. Quiero estar rodeado de hombres atractivos y vivir una vida feliz y alegre. Después, la metí en el calcetín colgado en el cabecero. En medio de la noche, me desperté con un ruido siseante. Algo cálido se acercó a mí. Abrí los ojos y, medio dormido, vi a Papá Noel subiendo a mi cama y desabrochando su traje. Miré sus músculos desnudos y me quedé perplejo. ¿Qué es esto?, pregunté. Vengo a cumplir tus deseos, respondió él. Aún no es Navidad, y, creo que no pedí este tipo de deseo, dije. Él se detuvo un momento, pero no dejó de desabrocharse el traje. Me acarició la cintura y dijo con desgana: lo siento, no soy muy bueno leyendo. ¿Acaso no era el deseo de sexo? Soy de una familia monoparental. Cuando estaba en primaria, mi padre conoció a una novia extranjera. Al enterarse de que su familia era rica y tenía una empresa, decidió ser un gigoló y se fue conmigo al extranjero. Así, adquirí un hermano. Javier es 7 años mayor que yo, así que mis padres me dejaron en sus manos para que se ocupara de mi día a día. Javier es mestizo, su aspecto es más chino y habla chino. Cuando me vio, se acercó sonriendo y me saludó. Como un niño que siempre había sido abandonado en casa por mi padre y que no tenía muchos amigos, me alegré muchísimo al verlo. Finalmente, alguien podía jugar conmigo, pensé en aquel momento. Pero Javier era demasiado estricto. Me controlaba en la escuela, en los paseos y en el dinero de bolsillo. Durante mi adolescencia, no podía soportar ese tipo de control y discutíamos con frecuencia. Probablemente por mi rebeldía, me gustaron los hombres. Pero nunca imaginé que Javier también fuera gay y que estuviera interesado en mí. La voz del que estaba encima de mí era muy familiar, pero no tuve tiempo de preguntar antes de que me aplastara. Javier. ¿Estás loco? No pedí este tipo de deseo y aún no es Navidad, le grité, empujándolo del pecho. Lo que pedí era dinero, libertad y una vida feliz y alegre, agregué. Javier era más alto y fuerte que yo, así que mis intentos por empujarlo no tuvieron ningún efecto. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. El dolor me hizo despertar y empecé a empujarlo desesperadamente. Javier. ¿Estás loco? No vengas a enloquecer aquí, le grité. Javier hizo como si no supiera nada y sacudió la barba falsa que llevaba en la cara. Te dije, soy Papá Noel y he venido a cumplir tus deseos, dijo. Además, ¿no estás ansioso? Yo he traído lo que pediste, un hombre atractivo. ¿Qué más quieres?, agregó, cogiendo mi mano y poniéndola en su pecho. Teníamos razón, Javier entrenaba regularmente y su cuerpo era impresionante. Con esa cara, era el hombre de mis sueños. Traté de mostrarme disgustado y aparté la mirada. Pero, en el proceso de resistencia, mi mano se deslizó accidentalmente sobre su cuerpo. No necesito que me cumplas los deseos, dije. Javier frunció el ceño y agarró mi muñeca. ¿A quién quieres entonces? Ese hombre con el que siempre hablas. Es muy sucio. Mejor conmigo, dijo. ¿Y tú eres limpio?, le pregunté. Sí, respondió Javier, sonriendo. Estamos juntos todos los días. ¿No sabes si soy limpio o no? Javier se acercó un poco más. Mi rostro se puso rojo. Esto no está bien, dije. Javier asintió,
pero no dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿No es normal?, preguntó. En realidad, Javier y yo no somos hermanos. Mi padre nunca se casó con su madre y han mantenido una relación de novios durante todos estos años. En este caso, solo somos compañeros de piso muy cercanos. Al pensar en esto, sentí un poco menos culpable por lo que estaba pasando. ¿Te gusta demasiado?, me preguntó Javier. No quise admitirlo y respondí con dureza: «¿Qué tonterías? ¿Crees que no te llamaré a la señora Martínez?». Javier fue a buscar el teléfono y lo llamó por mí. Al otro lado de la línea, una voz femenina preguntó: «¿Luis? ¿Hay algún problema? ¿Por qué aún no te has ido a dormir?». No esperaba que Javier se atreviera a llamar. Al oír la pregunta de la señora Martínez, tuve que tomar el teléfono. «Hola, señora Martínez. En realidad, tengo algo que decir». «Javier es gay», dije. Javier no pareció preocupado. Pero la señora Martínez solo respondió con sorpresa: «Ah, ¿de verdad?». «No pasa nada, aquí en el extranjero somos muy abiertos. Incluso si le gustara una cucaracha, lo apoyaríamos». «Luis, no importa si te gustan los hombres o las mujeres, tu padre y yo te apoyamos», agregó. Colgué el teléfono y Javier se acercó. «¿Qué les dijiste?», preguntó. «Les dije que te iban a reformar», respondí. Javier se rió. «Entonces, ¿tendrás que ir conmigo a la reforma?», preguntó. Si Javier tenía que ser reformado, probablemente yo también tendría que ir. En esta situación, mi corazón latía cada vez más rápido. No podía culparme completamente. Javier era alto y guapo, y su rostro y cuerpo eran atractivos tanto para mujeres como para hombres. Si Javier era un pervertido, quizás yo no fuera mejor. Parecíamos una pareja de pervertidos bien combinados. «Si te diviertes esta noche, no te metas con gente sin rumbo», dijo Javier. Luego, sin más preámbulos, se puso a trabajar con más ahínco. «Espera, ¿estás loco? ¿No tienes miedo de que te denuncie?», grité. «Javier. Me está rompiendo la cintura. ¿Podrías quitarte ese maldito traje de Papá Noel?». Después, me cansé de gritar y solo podía jadear. Al día siguiente, me levanté con todo el cuerpo dolorido. Javier no estaba a mi lado, probablemente estaba cocinando abajo. Recordando lo que había pasado la noche anterior, me sentí humillado y, entonces, entré furtivamente a la habitación de Javier, robé $1000 de su bolso y me fui. Cuando llegué a la universidad, el chico musculoso estilo americano que había ignorado toda la noche se abalanzó sobre mí. «Cariño, anoche fuiste muy frío. No respondiste a mis mensajes». «Ya no me amas», dijo, cada vez más triste. Era un hombre de más de 1,80 m y se estaba quejando como un niño. Le di un golpe en la espalda, ¿no? Estaba muy cansado anoche y no puedo pasar la Navidad contigo afuera. En los ojos del chico se veía tristeza y decepción. Limpié la garganta, «pero puedo estar contigo esta noche». «Genial, cariño. Estoy muy ansioso por esta noche». «Te va a encantar», dijo. Esta frase me hizo recordar la noche anterior. Me tocé la cintura que todavía dolía y sonreí forzadamente. Una noche sin prestarle atención a Javier no debería ser un problema, al fin y al cabo, ya soy una persona adulta. Bueno, debería serlo. Mientras miraba los mensajes y llamadas de Javier pidiendo informes de mi ubicación, los ignoré. Después de clase, evité deliberadamente la entrada de la universidad donde Javier podría estar esperándome. En la calle, había adornos navideños por todas partes y se respiraba un ambiente festivo. Al pasar por una tienda, me detuve al ver un traje de vestir en la vitrina. Seguramente le quedaría muy bien a Javier. Miré el precio con tantos ceros y cerré los ojos. El traje era adecuado para él, pero el precio no era para mí. «Estás pensando en darme un regalo de Navidad», dijo el chico musculoso, acercándose. «No me gusta este tipo de ropa formal. No es muy amigable. Hace 2 días vi unas zapatillas deportivas que me gustaron». El chico me abrazó y me llevó con él, con un tono de voz lastimoso: «Qué lástima. Si pudieras salir en Navidad, sería muy divertido. Hoy está un poco aburrido». «¿Divertido?», pregunté, perplejo. «¿Es una fiesta?». Él asintió y me llevó a un hotel. Una fiesta muy divertida. Cuando entramos al cuarto, comprendí lo que él quería decir con aburrido. En la cama estaba un hombre negro, mirando el teléfono. Cuando nos vio acercarnos, se abrió los brazos. El chico musculoso, que antes era muy masculino, se acurrucó tímidamente en los brazos del otro. En Navidad, vendrían casi 10 personas. Hoy es un día laborable, todos tienen cosas que hacer.
Solo él tiene tiempo, pero no te preocupes, tiene mucha energía. Pensé que había encontrado el amor, pero resultó ser un par de locos. Sacudí la cabeza y traté de salir. Uno de ellos me agarró del brazo y el otro se puso delante de la puerta. No te vayas, Luis. No te arrepentirás, dijeron. Debido a mi estatura, era más bajo que ellos y no podía resistirme a su fuerza. No, no, espera un momento. Te puedo dar dinero. ¿Cuánto quieres? Mi hermano tiene dinero. Ya sabes, Luis, no soy un hombre que busca dinero. No temas, te haremos disfrutar hasta el punto de no querer dormir, dijo el chico musculoso. Me mantuvieron firme. De reojo, vi a alguien acercarse. En ese momento, recordé lo bueno que era Javier. Javier se preocupaba por mí, me protegía, y lo más importante, era limpio. Cerré los ojos y lloré silenciosamente. Justo cuando pensaba que estaba perdido, sentí que el peso sobre mí desapareció. Luego, escuché la familiar voz de Javier: Luis, eres increíble. ¿No te es satisfecho? Tienes que salir a buscar basura. Javier apretó los puños y los dos hombres estaban en el suelo, gimoteando y cubriéndose la nuca. Al no recibir respuesta mía, Javier me agarró por el cuello y me levantó de la cama. Te estoy hablando. ¿Estás sordo o mudo?, gritó. Desde que lo conocí, Javier siempre había sido amable y a veces un poco burlón. No se preocupaba mucho por nada, excepto por mí. Incluso cuando discutíamos, solo fruncía el ceño y me reprendía con dureza. Nunca lo había visto tan enojado. Javier estaba claramente furioso, su rostro era sombrío y sus ojos se habían enfriado. Si la mirada pudiera matar, probablemente ya estaría hecho pedazos. Me asusté y no pude decir nada. Solo pude ajustar nerviosamente la ropa que se había deslizado hasta mi clavícula. Los dos hombres que habían sido derribados se levantaron. Tenían un florero decorativo y un palo que habían desmontado de alguna parte y se dispusieron a golpear la nuca de Javier. Hermano, hermano. Detrás, grité. Javier se dio vuelta rápidamente y pateó el florero, lo rompiendo. Pero el otro palo se estrelló contra su brazo. Javier se quejó y luego pateó al hombre en las ingles. Vete, gritó. Los dos hombres se escaparon como ratones, cerrando la puerta detrás de ellos. ¿Estás bien, hermano?, pregunté, intentando examinar su brazo herido. Pero antes de que mi cabeza se acercase, Javier me agarró la mejilla y me devolvió a la cama. Su fuerza era tal que su pulgar se metió en mi boca. Tienes algo bueno en casa y prefieres buscar basura. Es sucia y hedionda, no sé cuántas enfermedades trae. ¿No tienes hambre? Hoy te voy a dejar que te hartes. Javier debía estar completamente enloquecido para comportarse de esa manera. Mis lágrimas y ruegos no tenían efecto. Una vez, cuando casi logré escapar hasta la puerta, Javier me agarró por la cintura y me devolvió. Al día siguiente, cuando salimos del hotel, todo mi cuerpo estaba dolorido y caminaba de una manera extraña. Javier intentó ayudarme, pero cuando su mano izquierda me tocó, su rostro se puso pálido y emitió un débil gemido. ¿Hermano?, pregunté. Javier tenía una fractura en el hueso. Al no haber sido examinado después de la herida y haber hecho ejercicio intenso, la lesión se había vuelto grave, casi se le rompía el brazo. Vi el yeso en el brazo de Javier y me preocupé muchísimo. Hermano, lo siento, es todo mi fault. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Después de la descarga de la noche anterior, Javier estaba más tranquilo y había recuperado su estado normal de calma. Estaba apoyado en el cojín del asiento del copiloto. Al darse vuelta, me vio llorando con mocos y lágrimas. Javier se quedó un momento perplejo, miró las lágrimas en mi rostro y las secó con su mano. Pero su mirada se detuvo en mis labios. Deja de llorar, dijo. ¿Por qué?, pregunté, llorando aún más. Hermano, sé que sigues enfadado, pero no te preocupes, te cuidaré muy bien. Javier no respondió. Abrí los ojos y me encontré mirando su expresión burlona. Mirando hacia abajo, mis lágrimas se detuvieron de repente. Debido a la lesión en el brazo de Javier, tuve que conducir a casa. Aunque obtuve el carné de conducir hace tiempo, como siempre me llevaba Javier, no tenía mucha experiencia en la carretera. Un trayecto de 1 hora me llevó casi 2 horas. Durante el camino, le hablaba de vez en cuando: hermano, ¿te duele? ¿Quieres comer algo? Hermano, anoche fuiste muy guapo. Hermano, realmente me arrepiento. ¿Lo siento? Hazme cualquier castigo que quieras. Después de escuchar esto, Javier, que se había mantenido en silencio, finalmente respondió: sí, es hora de castigarte.
Asentí con la cabeza rápidamente. Sí, sí, hazme cualquier castigo que quieras. Mi mano no funciona bien, ponte encima por ti mismo, dijo. Cuando llegamos a casa, Javier se sentó en el sofá y dio una palmada en su muslo. Bueno, ¿o quieres que te castigue de otra manera? ¿Cortándote el dinero de bolsillo? No, eso no está bien, protesté. Mi dinero de bolsillo era poco, si lo cortaba, no tendría nada. No, levántate un poco más. Así no puedo hacer bien el castigo, dijo Javier. Durante mis 20 años de vida, la única vez que alguien me había pegado fue cuando estaba en el jardín de infancia, a manos de mi padre. ¿Hermano? Así está bien. Así no puedo encontrar el ángulo adecuado y podría lastimar mi brazo herido, dijo Javier, mostrando su brazo con yeso. Mirando su brazo, me resigné a levantarme. Estás vestido demasiado grueso. Incluso si te pego, no sentirás mucho dolor, dijo Javier. Javier, grité, con la cara roja desde las orejas hasta el cuello. Javier fingió dolor y rozó su brazo con yeso frente a mí. Todas las malas palabras que quería decir se atascaron en mi garganta. Me resigné a enterrar la cabeza en el sofá. ¿Está bien? Javier finalmente se mostró satisfecho y no podía apartar la mirada. Entonces, voy a empezar. Hermano, cuida tu mano, dije. Javier no respondió y seguía buscando el siguiente lugar para dar la palmada. Hermano, ¿cómo encontraste tan rápido mi ubicación? ¿No serás que has instalado un software de localización en mi teléfono? Jaja, le pregunté bromeando. Javier se detuvo. Y mi sonrisa se desvaneció cuando no cayó la palmada. No será verdad, hermano. Javier respondió con calma y tocó la zona enrojecida por los golpes. Solo quería asegurarme de tu seguridad. Al ver mi expresión de asombro, Javier agregó, afortunadamente lo hice, de lo contrario, ¿cómo habría podido encontrarte a tiempo? Dudé que Javier estuviera manipulándome, pero no tenía pruebas. Pero lo que dijo era verdad. Si no lo hubiera encontrado a tiempo, no sabría en qué situación estaría ahora. Después de un breve pensamiento, acepté la explicación de Javier y seguí acostado en sus muslos. Pero... Hermano, eres muy pervertido. ¿Qué? Preguntó Javier. ¿Qué persona normal instala un software de localización en el teléfono de su hermano menor? Javier se quedó en silencio por unos segundos y luego presionó el dedo en el lugar donde yo sentía un leve dolor. Hay cosas más pervertidas. ¿Quieres probar? Al día siguiente, me costó mucho levantarme de la cama. Me senté en el coche y me despedí de Javier. Javier estaba en la puerta y me saludó con la mano. Esta noche vamos al supermercado. Hoy solo tenía clases por la mañana. Después de terminar, comenzaba las vacaciones de Navidad. Le saludé con la mano y me fui hacia la universidad a una velocidad lenta. En el aula estaba muy animado. Acababa de sentarme cuando alguien se acercó corriendo hacia mí. Luis, tú eres el más culpable de lo que pasó anteayer. Debes pagar por nuestros gastos médicos, dijo el chico musculoso americano que había sido pateado por Javier. Levanté las cejas. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. Lo sabes muy bien, exclamó. Viendo que no me movía, me señaló con el dedo y me gritó. Fruncí el ceño. La poca paciencia que me quedaba se había agotado. Fingí arañarme la cabeza y le di un golpe en el lugar herido con el codo. Él se quedó sin voz y se agachó lentamente, cubriendo el lugar herido. Le hice un dedo en el aire. Vete, idiota. Por la tarde, Javier tuvo una reunión improvisada, así que yo fui al supermercado a hacer las compras según la lista que me había enviado. Cuando regresé, ya estaba de noche. Javier estaba en el estudio en una videollamada. Probablemente por haber estado sentado demasiado tiempo, ajustó un poco la postura antes de tomar el agua que le di. Mirando a Javier, pensé que era una buena oportunidad para compensar mis errores. ¿A quién no le gustaría que alguien le masajeara los músculos tensos después de un día cansado? Tan pronto como se me ocurrió esta idea, me agaché y me introduje despacio debajo de la mesa. Javier solo tenía una mano sana y estaba en una videollamada, así que no podía detenerme. Solo me miró con los ojos, indicándome que no me portara mal. Yo le devolví la mirada, diciéndole que podía confiar en mí. Empecé a masajearle las piernas, desde las pantorrillas hacia arriba. Al principio, Javier estaba relajado, pero conforme pasaba el tiempo, sus músculos se tensaron y era imposible seguir masajeando. Aumenté la presión, pero después de unos golpes, Javier cruzó una pierna sobre la otra. Yo la volví a poner en su lugar, pero él volvió a cruzarla. De repente, vi algo que no debía ver. Yo unilateral y detuve el masaje y quise salir de debajo de la mesa.
Pero antes de que pudiera moverme, Javier me agarró la cabeza. Con una voz solo para nosotros dos, dijo, sigue. Sentía el dolor en la comisura de los labios y las lágrimas que no podía controlar. Me sentía desesperado. Pero Javier podía hablar con normalidad en la reunión. Me enfadé y tragué saliva con fuerza a propósito. La fachada tranquila de Javier se rompió. Gemió y me agarró la mandíbula. Yo le hice una mueca de bravata con los ojos entrecerrados. Pero esta alegría no duró mucho, al igual que la reunión de Javier, que finalmente terminó. Cuando desperté, era el día siguiente. Javier había preparado el desayuno como siempre. Pero la comida era más simple que antes. Había salchichas, huevos y pan tostado. Nuestro plan para hoy era decorar la casa con adornos navideños antes de que llegaran los demás. No osé dejar que Javier hiciera nada, así que lo senté en el sofá y fui a buscar el árbol de Navidad. Durante ese tiempo, Javier intentó ayudarme varias veces, pero lo rechacé. Para que no se aburriera, le hablaba mientras trabajaba, hermano, dime la verdad. ¿Me odiaste cuando me viste por primera vez? ¿Odiarte? Javier se inclinó la cabeza. ¿Cómo es posible? Por supuesto que es posible. ¿No tenías miedo de que yo te quitara el amor de la señora? Javier pareció recordar algo desagradable y su expresión se congeló un momento, pero luego se recuperó rápidamente. La primera vez que te vi, estaba muy contento. Yo soy un hijo no planeado de mi madre. Ni siquiera tiene el contacto del padre y ni siquiera recuerda bien su aspecto. Solo recuerda que se llamaba Sue, así que me llamó Javier. De niña, ella siempre estaba fuera de casa. En mi infancia, la mayoría del tiempo estaba solo, excepto en Navidad. Ella me daba dinero, recursos, todo lo que necesitaba, pero nunca participó en mi vida. Así que cuando me agarraste la mano y me miraste con expectación, pensé que, aunque no tuviéramos parentesco, tendría que cuidarte. La similitud de nuestras experiencias de infancia me hizo sentir emocionado. Me acerqué y le di un golpe en el hombro, hermano, no te preocupes. Siempre serás mi hermano más cercano. A diferencia del ambiente conmovedor que yo sentía, Javier se agarró de mi mano y entrelazó nuestros dedos. Sí, siempre puedes confiar en mí. Me dio vergüenza y me contuve las lágrimas que se me habían formado en los ojos. Este tipo habla como si estuviera declarando su amor. Estábamos hablando de vez en cuando. Cuando estábamos en el mejor momento de la conversación, no sentía el cansancio de trabajar. Incluso tuve tiempo para ponerle un sombrero de Navidad, luces navideñas y otros adornos a Javier, haciéndolo parecer un árbol de Navidad. Javier tenía un aspecto más festivo con todos esos adornos. Estaba a punto de ponerle más cosas cuando Javier habló de repente, antes no te veía muy cerca de nadie. ¿Te ha influenciado ese tipo del otro día? ¿Hasta qué punto llegasteis? ¿Era tu primer amor? Me quedé paralizado, tengo que responder. Javier sonrió con malicia, ¿qué crees? Le respondí honestamente, no, siempre he sido gay. Antes estábamos en una relación de atracción mutua, pero no era mi primer amor. Mi primer amor. No pude terminar la frase. De repente, recordé que mi verdadero primer amor era Javier. Javier ya estaba involucrado en la gestión de la empresa cuando yo estaba en la escuela. En esa época, Javier tenía 20 años y algo, lucía camisas y zapatos de tacón, con hombros estrechos y cintura fina. Era muy guapo, además, cocinaba para mí todos los días en casa. Me tenía enamorado. En esa época, era joven y no me daba cuenta de que Javier me controlaba demasiado. Siempre lo seguía por todos lados y, incluso, en las vacaciones, le pedía que me llevara a la empresa. De repente, mis pensamientos se interrumpieron y una idea aterradora apareció en mi mente. ¿Será que Javier me ha convertido en gay? ¿Qué te pasa? La voz de Javier me sacó de mis pensamientos. Mirando su rostro, sonreí forzadamente, jajaja, qué primer amor. Parece que todavía no he tenido eso. Si lo tuviera, seguro que te lo diría, hermano. En ese momento, el teléfono de Javier se vibró. Contestó una videollamada. Hijo, ¿cómo está la casa? Tu padre y yo llegamos mañana por la mañana en el avión, dijo la voz de la señora. Y luego mostró las bolsas de compras, hemos comprado muchos regalos. Javier asintió y me dio el teléfono. En la pantalla, la cabeza de mi padre solo ocupaba un tercio y estaba saludándome con la mano. Después de saludarme, me pidieron que devolviera el teléfono. Hijo, ¿qué has pensado sobre lo que te dije la última vez? Si te casas con ella, los proyectos futuros serán más fáciles. Sabes que su trabajo secundario es modelo, tiene una buena figura y es muy bonita. Si no estás seguro, ¿por qué no la conoces?
Yo abrí los ojos de par en par y escuché en silencio. Javier parecía querer decir algo, pero al ver mi expresión, se lo tragó. Después de un momento, respondió lentamente, lo sé, yo mismo elegiré el momento. Después de colgar, le pregunté rápidamente, ¿qué es esto? ¿Una cita de novios o un matrimonio de conveniencia? Sí, más o menos, respondió Javier. Pero, hermano, no eres gay. La familia de ella tiene un gran negocio. Sería muy útil para el desarrollo futuro de la empresa, explicó Javier. Viendo que Javier estaba tranquilo y sin ningún cambio de expresión, yo estaba muy preocupado. Hermano, no te preocupes. En esta época, no te tienes que preocupar. Yo siempre estaré de tu lado, le dije, golpeándome el pecho para darle valor. Javier suspiró y miró al techo con un ángulo de 45 grados. Luis, no todo en este mundo es tan simple como tú piensas. Voy a mi habitación. Tú también descansa un poco, dijo y se fue. Yo miré su espalda y sentí un dolor en el corazón. Al día siguiente, mi padre y la señora llegaron del aeropuerto al mediodía. Llevaban muchos paquetes. Cuando entraron, nos dieron un abrazo y luego sacaron las especialidades locales que habían traído. La madre de Javier se sorprendió al ver el brazo herido de Javier. Dios mío. ¿Qué te ha pasado, Javier? Yo miré a Javier con vergüenza. Javier notó mi mirada y mintió amablemente, me he chocado accidentalmente. Ellos se preocuparon por Javier durante mucho tiempo y luego fueron a la cocina a ver los ingredientes. Yo estaba preparando un menú para la Navidad. Antes, siempre era Javier quien ayudaba en la cocina y yo jugaba en el salón. Pero esta vez, no dejaría que Javier hiciera nada. Lo senté en un lugar y luego me lancé a la cocina con las mangas enrolladas. Mi padre olfateó, qué bien, los niños han crecido. Cuando estaba cerca del final, saqué a todos de la cocina y me quedé yo solo para terminar. La cocina estaba cerca del lugar donde ellos descansaban y el televisor estaba apagado, así que escuché claramente la conversación entre Javier y ellos. ¿Cuándo vas a ir? No le des la lata a la chica, dijeron. Ella te tiene bastante simpatía. Lleva un regalo para disculparte. Lo que más claramente oí fue la respuesta de Javier, sí, lo sé. Esa noche, no pude dormir bien. Hasta que amaneció, seguía despierto. Cuando vi que la hora era las 7, me levanté y fui a hacer el desayuno. No soy bueno cocinando. Después de mucho esfuerzo, solo conseguí unas tostadas secas y unos huevos fritos quemados. Mirando esas cosas sin apetito, cogí el plato y lo tiré a la basura. ¿Por qué lo tiraste? Qué lástima, dijo la voz de Javier detrás de mí. Me asusté y casi me caí. Él tomó la espátula de mi mano y me hizo unos huevos perfectos. Luego se sentó a mi lado y comimos juntos. Mirándolo, me tomé el tiempo para preguntar con timidez, hermano, en realidad, no quieres ir, ¿verdad? Javier me miró y asintió ligeramente, sí, es realmente molesto. Con su respuesta, me sentí más seguro. Agarré su mano y le dije en serio, hermano, vamos a huir. No nos importe la empresa. Javier me miró, ¿no vas a la universidad? No, no iré. Luego viajaremos y encontraremos una ciudad donde queramos vivir, dije. Parece que en estos años nuestro Luis ha ahorrado mucho dinero, dijo Javier con ironía. ¿Yo? No tenía ahorros. Todo el dinero de bolsillo que me daba Javier se gastaba en juegos y zapatillas nuevas. Mi voz se hizo más baja, podré trabajar. Javier suspiró, entonces, probablemente no tendré dinero para tratar mi brazo en un tiempo corto. No pude decir nada, porque lo que Javier decía era verdad. El dinero de bolsillo que me daba era poco, pero era suficiente para mí, así que nunca había trabajado en las vacaciones y no tenía experiencia laboral. Incluso si trabajara todo el día sirviendo platos, después de pagar el alquiler, las facturas de agua y electricidad y los gastos diarios, no tendría mucho dinero. Además, Javier estaba herido y sería difícil encontrar un trabajo. Después de calcular todo, me sentí desanimado. Mi idea era demasiado simple. Si no fuera por la advertencia de Javier, probablemente hubiera huido con él sin pensar. Javier apoyó la barbilla en la mano y parecía pensar. Después de un momento, dijo lentamente, tengo una buena idea. Mis ojos se iluminaron, ¿qué es? Salgamos juntos, dijo Javier. Creo que nuestro avance es un poco rápido, dije cuando Javier ya había comprado anillos de pareja y ropa de pareja de varios estilos. Javier me besó la mano, ¿de verdad? Yo te he estado gustando durante muchos años. Estaba tan desconcertado que no me recuperé hasta el día de Navidad. Estábamos todos con sombreros de Navidad, jugando a juegos de mesa en el salón lleno de ambiente festivo.
Debido a mi distracción, había perdido muchas partidas y ya no tenía fichas. El plato principal de la cena era un pavo asado, pero yo no tenía apetito. Después de pasar la primera parte de la noche en alegría, Javier y yo fuimos empujados a la habitación. Mis padres no les gusta dejar los regalos debajo del árbol de Navidad. Prefieren disfrazarse de Papá Noel y entrar en nuestra habitación en medio de la noche para dejar los regalos al lado de los calcetines de Navidad. Así se sienten que el ambiente festivo y las sorpresas son máximos. Yo me acosté, y después de una hora, mi padre entró en silencio con el traje de Papá Noel y la barba. Mi memoria se llevó de vuelta a la noche en que Javier entró en mi habitación. Con todo lo que había pasado en los últimos días, empecé a repasar todo. Según lo que Javier dijo esa noche, él me ha estado gustando durante mucho tiempo y Javier es mi primer amor. En definitiva, somos dos personas que se quieren. Hace poco, acabamos de confirmar nuestra relación. Entonces, ¿por qué estoy aquí solo en la noche de Navidad? ¿No debería estar en la cama de Javier, feliz y abrazado a él? Mi padre sacó la tarjeta del calcetín de Navidad en mi cabecero, frunció el ceño y murmuró, ¿qué felicidad o no felicidad? Te doy un poco de dinero y ya estarás feliz. Después, sacó un sobre con dinero y lo metió en el calcetín. Luego se inclinó para buscar los regalos en el gran saco rojo. No se inclinó bien y se encontró con mis ojos abiertos. Mi padre se quedó sin aliento y después de recuperarse, me dio un golpe en la cabeza. ¿Estás loco, hijo? Tu padre está casi en los 50 años. ¿Quieres darme un ataque de corazón? No me importó el dolor y le tiré de la barba, aún no has ido a la habitación de Javier. Por lo general, mi padre viene primero a mi habitación y luego a la de Javier. No he ido. ¿Quieres ir? Yo voy, dije. 5 minutos después, estaba en el traje de Papá Noel y entré en la habitación de Javier con el saco. Javier no estaba dormido o estaba durmiendo ligero. Tan pronto como me senté en la cama, abrió los ojos. Miró mis manos que se movían sobre él y preguntó, ¿qué estás haciendo? Vengo a cumplir tus deseos, dije. No recuerdo haber pedido este tipo de deseo, respondió Javier. Le mostré la tarjeta de sus deseos. Originalmente decía que deseaba que Luis estuviera feliz todos los días, pero yo había escrito en el reverso, quiero una vida feliz y alegre. Javier sonrió, cogió la tarjeta y la miró, el deseo es una vida feliz y alegre. Oh, sí, dije. Yo no soy muy bueno leyendo. Pensé que era el sexo. Pensando que Javier no podía moverse bien y que yo podía hacer lo que quisiera, me apuré a quitarle la ropa. Incluso antes de quitarla, me acerqué a él. Luis, esto no está bien, dijo Javier. En medio de mi actividad, levanté la cabeza y le hice una mueca, no es normal. Después de pasar toda la noche con Javier, nos levantamos al mediodía siguiente, pegados el uno al otro. Cuando bajé las escaleras, me sorprendió el sonido de los fuegos artificiales. Y entre los confeti que volaba por el aire, vi el cartel en la pared, feliz relación a Luis y Javier. Que su amor dure toda la vida. La madre de Javier se rió y le dio unas palmadas en la espalda a Javier, ¿qué te parece? Gracias a mi ayuda. Con vuestro ritmo, si no fuera por mí, probablemente no os hubierais dado cuenta hasta los 30 años. Mi padre tenía cara de culpable. Javier estaba muy feliz. ¿Yo? Después de comenzar la relación, Javier tenía un aura de marido muy dulce. En la empresa, siempre estaba mostrando el anillo de pareja o las fotos de nosotros dos. También intentó llamarme, cariño, cuando me recogía de la universidad para mostrar nuestro amor y declarar su territorio. Pero cada vez que estaba a punto de decirlo, yo le cerraba la boca y lo metía en el coche. Javier se veía triste, ¿por qué no me dejas decirlo? Soy tan vergonzoso. Yo le cubrí la cara con la mano, por favor, todavía estoy en la universidad. ¿Y si alguien se interesa por ti? Preguntó Javier. No te preocupes, ninguno de ellos es tan guapo como tú, le dije. Aunque Javier se quejaba, era bastante obediente. Cada vez que alguien le preguntaba sobre nuestra relación, él explicaba suavemente, soy su hermano. Antes estaba muy contento, pensando que no afectaba a mi vida social en la universidad. Pero desde algún momento, las cosas parecían cambiar. Debido a que Javier siempre me recogía y me llevaba a la universidad, muchas personas empezaron a mostrar interés en él. Había tanto hombres como mujeres que me pedían su número de teléfono. Luis, te ayudaré con este trabajo de grupo. ¿Puedes darme el número de teléfono de tu hermano?, preguntó uno. Hola, Luis. ¿Tu hermano tiene novia? Si no es así, ¿podría?, preguntó otra. Luis, dime un precio. ¿Cuánto quieres por el número de teléfono de tu hermano?, preguntó otra.
Vi a más y más personas y sentí una sensación de peligro nunca antes experimentada. ¿Qué le ves a él? Te digo que es muy estricto. Te da poco dinero de bolsillo y tienes que informarle de todo lo que haces. Después de escucharme, los ojos de esas personas se iluminaron más. Dios mío, no sabía que fuera un hombre tan ahorrativo y pegajoso. Debe ser muy romántico tener una relación con él. En la cama, probablemente sea muy dulce y te consuele. Vi la expresión de esos enamorados y me dio vergüenza y enojo. En realidad, mi hermano tiene novio. Pero nadie me creyó. ¿Cómo es posible? Tiene novia y todavía viene a recoger a su hermano todos los días. Sí, Luis. Si no quieres darlo, no lo des. Pero no mientas. Probablemente tu hermano viene a la universidad para buscar una novia. Mi cerebro se volvió loco y le grité al último que habló, ¿quién dice que miento? ¿Quién mejor que yo sabe si mi hermano tiene novio? Su novio soy yo. Cogí mi mochila y salí corriendo del edificio. Javier estaba esperándome fuera de la universidad, apoyado en el coche y rechazando a algunos estudiantes que le pedían su número de teléfono con impaciencia. Hermano, le grité. Javier alzó la cabeza y sonrió. Pero antes de que pudiera decir algo, yo me abalancé sobre él y le di un beso profundo. Javier se quedó un momento sorprendido y luego me abrazó y besó con más intensidad. Después del beso, me lamí los labios y dije en voz alta para que todos lo oyeran, esposo, vamos a casa. Viendo mi expresión de triunfo, Javier me acarició la cara, de acuerdo. Hermano, he pensado. Debemos ser honestos. Ya no voy a ocultar nuestra relación en la universidad. No sabes lo desvergonzados que son. Se atreven a interesarse en ti. Levanté el puño, me has enfadado mucho hoy. Estaba quejándome sin parar y no me di cuenta de que Javier había aparcado el coche en un estacionamiento tranquilo y apartado. Cuando las ventanas se cerraron automáticamente, me di cuenta de que algo estaba mal. ¿Hermano? ¿Dónde estamos? No he estado aquí antes. Javier me cogió y me sentó en sus muslos. Joder, Javier, ¿estás loco de nuevo? El espacio del coche era pequeño y no podía escapar. Solo podía ver cómo Javier soltaba una mano para desabrocharse la camisa. Dime otra vez, esposo, dijo Javier. Déjame y lo diré, le dije. Dilo y te dejaré, respondió él. Viendo su mano que se movía hacia abajo, mordí los labios y dije en voz baja como un mosquito, esposo. Javier sonrió y cumplió su palabra, soltando la mano que me sujetaba. Ah, ¿qué hago? Estaba dispuesto a no hacer nada, pero si estás tan ansioso. Tendré que esforzarme para satisfacerte, cariño. Fin.